Amado Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente a escucharte, Señor, y a ponernos en la posición que nos corresponde. Señor, queremos que tu Espíritu sea hablando a nuestro espíritu. Por eso necesitamos la seguridad, Señor, de que esa palabra que nos vas a traer hoy, que nos vas a compartir, esa palabra se haga viva en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por esa provisión tuya que nos diste, esa provisión de tu Hijo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres amor y todo lo que tú haces y todo lo que tú dices es perfecto, Señor. Enséñanos a andar en tu camino y a darte el espacio correspondiente en nuestra vida. Gracias nuevamente por cada momento que nos permites compartirte y gracias por enseñarnos a dar lo que tenemos, Señor. Sabemos que tú eres el todo y el todos y en nuestra vida eres absolutamente todo. Nos sentimos provistos, papá, porque tú lo dices y nosotros lo creemos. Tú hablas y nuestro oído espiritual lo cree, Señor. Así que en esa provisión, sentirnos amados y sentirnos hijos y ocupar el lugar que nos corresponde en ti, Señor. Gracias nuevamente por ubicarnos en un lugar maravilloso, por habernos sacado de esclavitud, por ya no vernos siervos, Señor, sino vernos en la posición correcta, que es tus hijos, Señor. Gracias nuevamente por cada una de las personas que tú estás invitando a escucharte, Señor. Y si lo están haciendo es porque cada uno tiene hambre y sed de ti. Gracias por esa mesa que tú nos pones en todo tiempo. Te pedimos que nuestros corazones, nuestro espíritu sea abierto a tu palabra, Señor, y que tu palabra sea guardada en lo más profundo de nuestro espíritu, para que de esa manera nosotros podamos permanecer creyendo que tú lo diste todo, Señor, y que nuestra vida está provista, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una segunda parte de lo que estábamos viendo la semana pasada, porque se nos quedó realmente el tiempo corto con todo lo que había que compartir sobre la provisión eterna de Dios para la vida de cada uno de sus hijos, que somos nosotros. La semana pasada el Espíritu nos trajo a hablar del yo, qué es lo que me trae el yo. El yo me trae muerte, y Él lo que nos quiere es liberar de esa situación en que nos encontramos cada uno los que nacemos, ¿no? Los que venimos al mundo, que nos encontramos en una posición de muerte espiritual. Y esto ocurre solamente cuando nosotros nos ocupamos y nos ponemos en el lugar correcto, que es ocuparnos de Cristo. Estábamos justamente en esa provisión, hablando de lo que hace Cristo en cada uno de sus hijos. Pero hay hijos que todavía no se sienten provistos, ¿no? Y hay una gran mayoría de personas que han recibido a Jesús, que han hecho su oración, pero todavía no se han ubicado en el lugar que les corresponde, en el lugar correcto, en la posición de hijos. Todavía no se sienten provistos, ¿no? Y esto nos trae al libro de Gálatas. En Gálatas 1 nosotros podemos ver y podemos leer lo que el Espíritu nos muestra, y nos dice que, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y muchas veces ya hemos analizado estos versículos, pero creo que es muy importante volverlo a mirar y volverlo a leer, y que sea el Espíritu que nos esté revelando
estas profundidades maravillosas. El Señor nos dice en su palabra: el que tiene oído para oír, oiga. Está hablando de que todos tenemos oídos, todos los seres humanos nacemos con oídos, pero Él está hablando del oído espiritual, del oído del espíritu. Entonces tenemos que ponernos en esa provisión, tenemos que sentirnos ya provistos, creer esa gran verdad de nuestro papá. Y justamente venir a esta porción de Gálatas, ¿no? Y mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por lo tanto, la vivencia del heredero es de ignorancia, es de miseria y es necesidad, es de impotencia, porque él todavía no tiene conciencia de quién realmente es, todavía no sabe que es hijo de una persona que tiene muchas posesiones y bueno, está todavía en la misma posición que el esclavo. Esto es tan importante porque esa existencia ya no debe suceder en los hijos. Esa manera de pensar ya no debería suceder en los hijos, porque si algo debe ocurrir en el momento de nacer de nuevo, y estamos hablando en un nacer de nuevo, en un nacer de Dios, no en una oración repetida por emoción, no en una oración prehecha para mí, ni siguiendo algún patrón, no, está hablando de nacer de Dios, y el nacer de Dios es totalmente diferente. Es que aprendamos a tomar esa leche espiritual, ¿no? No adulterada, y comprobemos que cada vez que nosotros anhelamos comer esa leche divina, ¿sí? Se te va a dar, sí se nos va a dar, porque es el anhelo del corazón de cada uno. Entonces, y cuando nosotros comemos esa leche divina, eso nos viene a vivificar la vida de cada uno de nosotros. Eso viene de alguna manera, a darme un poder para poder participar nosotros de la naturaleza divina y luego entrar a vivir, ¿verdad? Muchísimas veces hemos hablado aquí de lo que es vivir verdad. Y vivir verdad es el proceso de las operaciones, de las 4 operaciones que ejerce el Espíritu Santo en la vida de cada una de las personas que hemos nacido de nuevo, que nos hemos ubicado en el lugar que nos correspondiente, ya en una no posición de siervo, en una posición de hijo. Entonces, esta operación que viene el Espíritu Santo a hacer en la vida de cada uno de sus hijos, que es primero revelación, o sea, la revelación de quién es Él. Luego viene el redargüimiento. Con esa revelación viene un proceso de santificación, y después de eso viene instrucción en justicia, corrección primero y luego instrucción en justicia. Este es un proceso con la que la siembra que el Señor hizo en el corazón de cada uno de nosotros, no solamente nos lleva a recibir, no solamente somos receptores, porque ahora también somos dadores. O sea, recibimos y damos. O sea, somos dadores de. Ahí es cuando se sale el fruto. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Eso dice el Espíritu Santo. Entonces, ahí es cuando el fruto aparece, cuando yo soy dador de lo que Dios es, del carácter de Dios. De eso soy dador yo. ¿Por qué? Porque ese carácter ya vive en cada uno de sus hijos, en cada uno de los que hemos creído, de los que nos hemos apropiado de esa verdad. Entonces, cuando yo soy dador de amor, soy dador de paz, soy dador de verdad, de fe, de mansedumbre,
de dominio propio, de todo lo que es nuestro papá. Eso se nos va a salir, pero naturalmente, porque ya no voy a hacer el esfuerzo de tener paz, ya no voy a hacer el esfuerzo de tener amor, ya no voy a hacer el esfuerzo de tener fe, no, porque eso ya viene a estar en cada uno de nuestros hijos, dentro de nuestro corazón, en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se nos sale. Ese es el fruto, se me va a salir, se me va a ver. La gente lo va a ver. Entonces, ya no voy a ser solamente un receptor, ¿sí? Sino también ahora soy un dador. La palabra dice, bueno, nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿qué podemos pedir nosotros a otras personas y que supuestamente nacieron de nuevo, pero todavía no han nacido de nuevo en el espíritu? O peor aún, de otras personas que ni siquiera conocen qué es ese nacer de nuevo. No podemos esperar que ellos tengan este fruto. Pero lo importante es que nosotros ya aprendemos a reconocer. Por sus frutos los conoceréis. Porque lo que sale realmente de nosotros ahora ya está aquí y abunda en cada uno de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que te sale a ti? ¿Te sale todos estos frutos de los que está hablando aquí el Espíritu? ¿O todavía te sale tu naturaleza carnal? ¿Todavía te sale tu enojo? ¿Sí? ¿Todavía te sale tu manera de no tener gozo, de estar en incertidumbre? Tenemos que comparar. ¿Qué es lo que me está saliendo? Entonces, si me está saliendo todo esto, pues necesito, ¿saben qué necesito? Necesito nacer de nuevo. Pero ahora sí, no necesito irme a bañar, lanzarme en el agua para poder nacer de nuevo, hacer una bonita oración, no. Necesito realmente desde lo más profundo de mi corazón clamar al Señor, clamar para que Él ponga en mí de Él y que abra mi oído espiritual para poder creerle con su fe, más no con la mía. Y entonces empezar a vivir ese proceso maravilloso que el Señor nos da a todo el mundo, ¿no? Entonces, todo está provisto, todo. Pero lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros para que nos traiga a esta verdad de quién realmente soy yo. Para que nosotros vengamos a vivir esta verdad, que todo está provisto. O sea, todo es todo, porque aquí habla de todo, no es solamente una parte está provista, lo de acá todavía no hay. Acá dice todo. Todo es Él y su reino. Todo es Él y su reino. Para que todo esto funcione en mí, para que todo esto cale en mí, ahí es cuando yo necesito ser regenerado. Algunas personas pues todavía no hemos permitido al Espíritu Santo que nos regenere, que nos libere todavía, ¿no? Hemos nacido de nuevo, pero no ha habido una regeneración. O sea, me quedé en el estado de niño, me quedé tomando la leche materna, pues 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 años, y todavía tomando leche. Todavía no comiendo alimento sólido, que es a lo que somos llamados, ¿no? Porque tantos años en el Evangelio y muchas personas todavía escuchando las bases, todavía en el principio, y más aún, todavía no apropiándose y no creyendo lo que Dios nos habla, ¿no? Entonces necesitamos permitirle al Espíritu Santo que seamos regenerados.
y trasladar realmente al al reino de su Hijo Jesucristo. Y como hijos, no solamente nos quedamos ahí, como hijos nos apropiamos de esa herencia, como hijos herederos, herederos con Jesús. Y saber que yo no soy la responsable. Miren, la responsabilidad no es mía, la responsabilidad es de Jesús. Jesús es el responsable de enseñarme a vivir la vida de un hijo divino. Él es el responsable. Pero Él no es un patrón al cual yo debo seguir. Él no es un patrón al cual es un ejemplo de vida que yo debo hacer lo que Él es. Eso es lo que muchas veces la religión nos ha metido en nuestra cabeza, ¿no? En que Jesús es un patrón y tengo que hacer lo que Él hizo. Pero eso humanamente es imposible porque nadie va a poder hacer lo que Él hizo. Absolutamente nadie, si no es uno con el Padre. Esa vida de Jesús siempre fue una vida provista y Él siempre se sintió un hijo provisto absolutamente de todo. Esta provisión que Jesús tenía es la provisión que yo también debo tener. Si yo realmente guardo esta palabra, voy a entrar en ese proceso divino y a vivir lo que Él es. Amén. Y a vivir lo que Él es. Qué maravilloso vivir lo que Él es. Quiere decir, fuera yo. Quiere decir, cuelgo mis brazos. Quiero decir, le doy paso a Él para que Él haga en mí su obra. Le creo. Le creo. Y aún más que eso, permanezco. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Cuando nosotros vemos a Jesús, pues nosotros no vemos a un Jesús afanado. No hemos visto a un Jesús, ¿y ahora qué hago? Asustado, intranquilo. Todo lo contrario. Porque Jesús, cada día de su existencia aquí en la tierra, Él vivió en el entendimiento divino. Y Él se sintió provisto todo el tiempo. Porque Jesús, en Juan 13 nos dice que Jesús sabía que había salido del Padre. Él sabía que iba a ir al Padre y que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos. Esa seguridad sabía Jesús. Y eso se llama provisión. Entonces, Él sabía todo lo visible y sabía todo lo invisible. Claro, Él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Acaso también no somos hijos de Dios? Jesucristo es el primero de muchos. Entonces, este sabía de Jesús tiene que ser un sabía suyo y un sabía mío. Tenemos que tener esa certeza y esa seguridad que nosotros estamos provistos por nuestro Padre. Entonces, nosotros tenemos que ser traídos a esta verdad. Esto significa que vamos a vivir. ¿Saben qué vamos a vivir? Mucha santificación y mucha purificación. Porque para llegar a este estándar, recuerden que es un proceso, ¿no? Es un proceso. Pero tenemos que pasar por ese proceso. Y tenemos que saber que tenemos que hacerlo, porque no hay otra fórmula. Y pasar por santificación, muchas veces hemos hablado aquí de lo que significa santificación. En esa santificación que el Señor nos mete a todos, es cuando necesitamos sabernos provistos. Porque es la única manera de poder saber que eso me va a llevar a lugares mucho más altos. A los estándares que el Señor me quiere llevar y me quiere ubicar. Pero claro, nosotros decimos, bueno, ¿y de qué tengo que ser santificado para vivir, ser heredero de Dios?
Aquí el único realmente que nos puede mostrar a cada uno de nosotros de que tenemos que ser santificados es el Espíritu Santo. Porque ¿en qué lugar está cualquier cosa en mi vida que le corresponde a Dios? Entonces, esa es la manera en que debemos nosotros vernos en un proceso de santificación. ¿Qué está operando en mí? ¿Qué está viviendo en mí en lugar de lo que me corresponde ahora como hijo? Si yo realmente me mido provisto en lo que tengo, ¿no? Muchas personas se miran provistos en el dinero, porque eso es lo que tienen, eso es lo que ven. Y por lo que no tengo también, porque es lo mismo, ¿no? Es porque tengo y porque no tengo. O también porque lo que quisiera tener, anhelos del corazón. Cuando me veo en esta situación, realmente no estoy con semejanza con Jesús, no estoy en el proceso, porque estoy todavía en mi corazón atado a un sistema corrupto, atado a un sistema adámico, atado al sistema humano. Y ese sistema humano corrupto es un sistema que está bajo maldición, ¿sí? Ese sistema no está bajo bendición. Ese sistema está bajo maldición. Nosotros necesitamos realmente ser libres de ese arraigo, de todo lo que nosotros tenemos todavía en nuestro corazón. Tanta cosa humana que venimos cargados todavía, de esos tesoros humanos que todavía estorban a que el Señor cumpla en mí su promesa. Por eso Jesús dijo en su palabra, recuerden ustedes, difícilmente los ricos entran al reino de Dios, porque están arraigados en la confianza falsa de decir, yo tengo con qué defender. Yo tengo recursos, yo estoy provisto de aquí para mi existencia en la tierra, no voy a necesitar de nada. He hecho una cajita y creo que 10, 20 años vamos a estar muy bien, etcétera, etcétera. Tanta cosa que uno hace y uno lo planifica, ¿no? Jesús hablaba de que cuando tú crees que tienes las cosas provistas por ti mismo, estás cerrado a la provisión de tu Padre. Porque hay un sustituto ahí, porque tú no lo necesitas, porque tú estás ocupando ese yo tuyo de que yo puedo, de que tengo provisto el asunto, de que no necesito. Eso es un problema grave. Cuando dices, lógicamente yo tengo, estás en el mismo problema. Cuando dices yo no tengo, cuando dices yo tengo, y cuando dices yo no tengo, estamos en el mismo problema. Pero al revés, nada más. Porque también te mides por el mismo esquema. No es que yo no puedo, no es que yo no tengo. Sabiendo que Jesús lo pudo todo y que estamos provistos, esa provisión está ahí. Este proceso del ser equipados con la verdad de lo que es en nuestra existencia como hijos es demasiado, demasiado, demasiado importante. Puesto que sin ello, nosotros vamos a vernos sin entendimiento de cómo nosotros podemos participar. No sabemos participar, porque justamente nos está faltando esto. Esta provisión mía
que yo creo que la tengo, no es una provisión de Dios. La realidad realmente es que todo lo que se requiere para nuestra existencia está provista. Y saben que está provista no solamente de aquí a 1 año, a 2, a 5, a 10, a 20, no. Está provista por toda la existencia, por la eternidad. Miren esa provisión maravillosa del Señor. Entonces, pero en nosotros, en nuestra humanidad, esta cuestión de está provisto, todavía no la entendemos, ¿no? Porque decimos, pero está provisto, pero si esta cuestión todavía no se ha resuelto en mi vida. Tengo tanta cosa que resolver y no sé cómo hacer, no sé cómo salgo de esta situación, no sé cómo voy a salir de este problema, no encuentro una salida. Y el Señor nos habla, nos dice que tenemos que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos y nuestra manera de pensar tiene que ser renovada totalmente. Y tenemos que ponernos en la posición de hijos para nosotros empezar a pensar como Él piensa, dejando todo argumento humano inválido totalmente para dar paso a la verdad de nuestro Padre amado, de nuestro Señor. Si nosotros, hablando nuevamente de la persona que está provista por el dinero, no estamos diciendo que el dinero es malo, pero si yo no me creo que ese dinero viene como una bendición, entonces eso sí es un problema. Pero si yo le veo a ese dinero como una bendición de nuestro Padre, porque Él nos quiere bendecir, y en todo sentido, absolutamente en todo sentido. Pero ¿qué tal? Si yo acumulo una fortuna, guardo, ¿no? Pero Dios no ocupa el lugar que corresponde en mi vida, porque creo que yo soy en mi fuerza haciendo esto o lo otro para tener este recurso. No. Pero cuando yo entiendo que lo que yo tengo es una provisión de mi Padre, porque Él nos quiere proveer en todo sentido, y lo veo como una bendición, es totalmente diferente. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, amén. Eso está en Efesios 1. Pues aquí se empieza estableciendo la provisión del Señor. Ya te bendijo con toda bendición espiritual. Esta bendición espiritual es maravillosa porque está hablando espiritual. Esta bendición se produce en mi espíritu. Porque si no se produce en mi espíritu esta bendición, entonces yo no puedo participar de bendición espiritual. Puedo participar de cualquier otra cosa que yo crea que sea bendición, pero no espiritual, porque no ha nacido de mi espíritu. Decíamos, si el tener posesiones terrenales no se procesa como bendición de mi Padre, entonces se convierte en una maldición. Eso es así. ¿Por qué? Porque estamos suplantando riquezas verdaderas en mi corazón. Tengo otra clase de riqueza que no es la que te trae vida, que no es la que te trae libertad. Hablamos de sentirnos provistos, y sentirse provisto es el estado en que el Señor nos quiere llevar a cada uno de sus hijos. Y en este proceso que nosotros tenemos que entrar realmente a sentirnos provistos, y esta cuestión de la santificación, que todos, absolutamente todos, tenemos que pasar. Nosotros tenemos que venir con un corazón
sincero y hablar con nuestro Padre en la posición de hijos y venir y decirle, Padre, hazme libre de lo que no es divino en mí. Eso se llama desarraigo. Saca de mí todo lo que estorbe para poder entrar en esta libertad. Y es maravilloso, ¿no? Y estas obras de la fe son los pasos que nosotros tenemos que dar, porque nosotros le creemos a Dios. Y si nosotros le creemos a Dios, tenemos que someternos a lo que en su palabra Él ya nos lo dijo. Es venir a decir, yo acepto a que mi Padre ya ha provisto todo para mí. Y si nosotros nos sentimos provistos y con la seguridad y la certeza de esta provisión en el corazón, entramos ahí a ese proceso de limpieza, a ese proceso de empezar a depender, a ese proceso de arraigo, pero de arraigo de lo que es Él en mí y desarraigo de lo que yo soy sin Él. Dios mira perfectamente el fondo de tu corazón, el fondo del corazón de cada uno de nosotros. Y desde esa perspectiva, Él trabaja en cada uno de acuerdo a lo que nosotros le permitamos dar a nuestro papá. Si nosotros queremos traer un ejemplo de todas estas vivencias, podemos ir a la historia de Abraham, todos la conocemos, ¿no? Todos sabemos esta maravillosa parte de la escritura donde Abraham fue llamado por Dios y fue visitado por Dios. Él le habló y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela. Y le dijo, y vete a la tierra que te voy a mostrar. Miren, empezando ahí, empezamos un desarraigo de Abraham. Le dice, sal de tu comodidad, sal de todo lo que tú tienes y ve y espera que yo te voy a enseñar a dónde vas. Ni siquiera le dio la instrucción, vete allá, no, le dijo, yo te enseñaré, yo te mostraré. Y para esto Abraham había construido durante 75 años que Abraham llevaba en la tierra, había construido gran riqueza, ¿no? Era un hombre muy poderoso. Había hecho una fortuna bastante importante. Y la escritura nos dice que creyó Abraham a Dios. Creyó Abraham a Dios. Ahí empieza la acción de Abraham. Ahí empieza a moverse Abraham. Es justamente lo que nos tiene que pasar a cada uno de sus hijos dentro de nuestro corazón. Son unos pasos a seguir. Estamos mirando cómo el Señor con Abraham habló. Ahora tiene que ser en nuestra vida esa vivencia también, en la vida de cada uno de nosotros. Y con Abraham empieza este proceso, ¿no? Y la escritura nos muestra que dentro de los próximos 25 años que Abraham se metió a redargüimiento, estaba siendo santificado. Porque él fue confrontado en todas las áreas
donde él no vivía realmente esa promesa, todavía. Todavía Abraham creyó, hizo lo que él le dijo, lo que Dios le dijo. Pero en el camino había mucha tela que cortar, como uno dice por ahí las frases, ¿no? Había mucha tela que cortar. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Abraham llega a Canaán y en Canaán había un problema grave. En Canaán no había comida, se había acabado la provisión. La Biblia nos habla de que había caído una hambruna terrible en esa parte, pero en Canaán era mucha gente. Abraham andaba con mucha gente, andaba con muchos animales, ¿no? Pero cuando él ve tanta hambruna ahí, no esperó, no consultó y no habló con el proveedor, con el que le dijo sal y él le creyó, no. Abraham encontró una solución humana y dijo, bueno, y ahora tengo que buscar una solución para todos estos problemas, no tenemos que comer, somos muchos. Y se acordó que en Egipto había una provisión grande. Y dijo, bueno, yo voy a ir a Egipto y voy a comprar comida, etcétera, etcétera, etcétera. Él nunca se detuvo a hablar con Dios. Acuérdense, Dios se comprometió con Abraham, proveerle, sacarle, proveerle. Pero en esa parte del camino, en ese proceso, en ese redargüimiento que Abraham tuvo que pasar, tuvo que pasar mucho tiempo, él no se detuvo a hablar con él, actuó por él mismo armándose un plan, porque cada vez Abraham se armaba planes humanos. ¿Y cuál era el final de esos planes humanos de Abraham? Derrota, caída, siempre. Estaba en un proceso de aprender a permanecer en el que le habría prometido, que era Dios. Es maravillosa esta historia, ¿no? Entonces, Abraham en su plan, maravilloso, según él, llegó a Egipto y en el camino se acuerda y dice, me voy a meter en problemas en Egipto porque se acuerda que dice, bueno, tengo una esposa muy bonita y seguro que ellos la van a querer para los egipcios. Y yo me voy a quedar sin nada, me voy a quedar sin esposa y me van a matar. Abraham estaba viviendo la promesa, sí, claro, porque él obedeció muchas cosas, igual estaba ahí, llegó a Canaán, o sea, todo lo que el Señor le iba mostrando, le iba pasando, pero iba tomando decisiones personales, humanas también, y ahí había una caída. O sea, él todavía no aprendía a permanecer en fe, porque las circunstancias que él va pasando la van rodeando y él sabe reaccionar en la posición de esclavo. Él sabe reaccionar en la posición de esclavo. Él sabe reaccionar en un esquema humano. Él sabe reaccionar en un esquema de maldición. Entonces, él tenía temor. Porque aparte del hambre, se le venía la muerte. Él estaba segurísimo que lo iba a matar. Él se ingenia otro plan en medio de todo lo que él va pasando y dice, Sara, tengo un problema, así que llegamos allá y te van a tomar, porque eres muy linda y a mí me van a matar.
Así que si realmente me amas, hazme un favor. Di que eres mi hermana. Y de esa manera ella salvaría la vida de Abraham. Entonces, él no estaba viviendo. No había fe para nada ahí, porque se estaba armando su propio esquema de vida. Entonces llegan a Egipto, como él lo sospechaba, ¿no? Llegan a Egipto y lo primero que hacen es llevarle a Sara. Se la llevan a Sara y Abraham entra en un estado de resignación. Miren, ya se llevaron a Sara. Pero este estado de resignación nada tiene que ver con la fe. Absolutamente nada. Muchos nos resignamos a lo que nos pasa, ¿no? Hay que resignarse, no hay más. Resignación es un vocablo humano realmente, pero nada tiene que ver con la fe. No es que yo por fe me resigné. No me resigné. La fe es una cosa y la resignación es otra, es lo que le pasó a Abraham. Él se resignó a perder a Sara. Dijo, bueno, ya lo perdí. La Biblia nos cuenta y nos dice que Dios habla con Faraón. Dios se le presenta a Faraón, no sé si en un sueño, de alguna manera, y le dice, y Dios le dice a Faraón, porque a Sara se la llevaron a Faraón. Porque como era muy linda, pues claro, tenía que ser para el jefe, ¿no? Entonces le llevan a Faraón y lógicamente Faraón queda prendida de la belleza de Sara. Y él se imaginan todo lo que pasaba por la cabeza de Faraón, ¿no? Hacerla su mujer, lógicamente. Y se le presenta Dios a Faraón y le dice, la tocas y te mato. Y le dice, ella es esposa de mi profeta. Te has metido conmigo, le dice Dios. Faraón entra en un estado de susto y manda a llamar a Abraham y le dice, Abraham, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué te he hecho yo a ti? Eso le dice Faraón a Abraham. Si volvemos a la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso que todavía Abraham no estaba viviendo. Todavía no se había desarrollado en él la fe. Pero él sí va a ser llevado a que esa certeza y esa convicción sean una realidad en él. Eso es lo que nos muestra la palabra y todos sabemos las maravillosas historias de Abraham. Entonces, en esta parte sigue la historia y nos dice que le regresan a Sara, a Faraón, y no solamente le regresan, le regalan tesoros, le regala ganados a Abraham, Faraón. Abraham sale enriquecido con toda esta situación. Pero ojo, él no sale enriquecido, no como premio, no fue un premio a su fidelidad, porque acuérdense, él no fue fiel todavía ahí, él se maquinó un plan, eso no fue un premio, eso fue una evidencia de lo que él aceptó vivir con Dios. Entonces Dios tiene ahora que comprobar que Dios es fiel y vivir allí una transición interna. La fidelidad de Dios se comprobó en Abraham cuando fue devuelto todo lo que a él le pertenecía y mucho más todavía. Ese es Dios. Él promete, Él lo cumple.
Así es la palabra, así nos dice. Y a eso es lo que nos trae a los tiempos de ahora nosotros. Después de muchas comprobaciones en la vida de Abraham, que pasó mucho tiempo en estos estados, ¿no? En estas transiciones, y luego de haber experimentado en cada una de las situaciones que le tocó vivir una transformación interna, ahí es cuando Dios le denomina el Padre de la Fe. Qué maravilloso. El Padre de la Fe. Después de cuánto tiempo, después de cuántas comprobaciones de fidelidad de Dios a la vida de Abraham. Hay muchísimas cosas que aprender realmente en este aspecto. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Nosotros tenemos que mirar y ver. Bueno, nosotros también tenemos un llamado y somos llamados. Así como Abraham le habló y Abraham abrió su corazón y ahí voy. ¿Salgo, Señor? Sí, salgo. Aprendió un proceso igual nosotros, exactamente nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Y todos sabemos cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Jesús formado en cada uno de nosotros. A esto es lo que se comprometió y eso es realmente lo que cada uno de nosotros tenemos que vivir ahora mismo, en estos instantes, en esta humanidad, en este tiempo. Saber que las riquezas de su gloria y la provisión de Él son absolutas. Él lo dice, Él lo cumple, y eso es lo que tiene que calar en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Entrar a fe, entrar a su fe. Y eso es tomarle la palabra por quién es Él y tomarle la palabra. No solamente ahí, disponernos a vivirla esa palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir esa palabra? La esperanza, lo que yo espero, lo que yo estoy esperando como hijo de Dios, ubicándome en el lugar correspondiente, es que me hagas en semejanza a Jesús. Y esa es una promesa de Él y la va a cumplir. Y la va a cumplir. El tiempo no sabemos. Pero Él está hablando para ahora, no está hablando que la cumpla cuando ya no estoy aquí en este cuerpo de carne. No, la promesa es para este día. Empecemos el día de hoy a creerle y a ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Tenemos que entrar a fe. Tenemos que tomarle la palabra de lo que Él dice y disponemos a vivirlo, lo que Él dice. Y vivir es ese proceso que te hace libre de todo lo que está ocupando al ser y a ponernos en la posición de hijo de Dios. Entonces, sacarnos toda esa parte que todavía tenemos dentro de Adán y darle el espacio a que sea Jesús el que viva, el que haga absolutamente todo por mí. Hay muchísimo que hablar de la fe y hay muchísimos ejemplos de fe en la palabra. Pero claro, la fe opera en un poder y en una capacidad. Y ese poder y esa capacidad únicamente la tiene Dios. Dios tiene el poder de qué? De todo. Y capacidades es lo que más le sobra. Capaz absolutamente de todo. Entonces, tenemos nosotros que hacer una transición de los recursos humanos, que todavía tenemos muchos metidos acá en lo más profundo del corazón y darle paso a esa provisión de nuestro
ser amado, que es el Espíritu Santo, para que entre en el corazón y se manifieste a través de mí, de espíritu a espíritu. Hay algo muy importante, ¿no? De empezar a fe, y es el oír. Y eso es demasiado importante, porque por ahí empieza absolutamente todo. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando, no? ¿Qué? Muchas veces la gente que, cuando Jesús estaba aquí, la gente escuchaba a Jesús. En todos los relatos bíblicos que se narran en la palabra, y la gente le escuchaba y decía, difícil palabra es esta, difícil palabra es esta. ¿Por qué decían esto? Era porque estaban midiéndose con ellos mismos, con el yo de ellos, lógico. Difícil palabra es esta, qué difícil de hacer esto. Sí. Entonces, y cuando decía ahí, bueno, si te dan una bofetada, una cachetada, pon la otra mejilla, ¿no? Y difícil palabra es esta. ¿Cómo puedo poner la otra mejilla? Qué difícil de entender. Pero ese es el problema del ser humano. Es que nos vemos nosotros mismos en esto. Y nada tiene que ver con el yo mismo. Tiene que ver con Jesús. Siempre nosotros con ese yo, no sé si yo podré, yo no sé si yo sabré, yo no sé si iré, yo no sé. Entonces, ese lenguaje humano siempre nos lleva a pobre yo, pobrecito, pobre yo, siempre yo, y pobre yo, pobre de mí. Entonces, mientras nosotros no entremos a fe en este participar, mientras yo no entre a fe y no haya un desarraigo totalmente de mi manera de ser humana, no haya un desarraigo y no haya un arraigo que venga a implantarse en mi vida, ese arraigo del Espíritu Santo, donde me va guiando, donde me va enseñando, donde me va redargüimiento, donde me va llevando por el camino del creer correctamente, pues estamos en una posición totalmente errónea, equivocada, diferente, y nunca vamos a poder entrar a vivir esta vida en abundancia, esta vida maravillosa que nos está invitando en toda la lectura de la palabra, ¿no? Toda la lectura de la palabra, Génesis, Apocalipsis, nos invita a nosotros. Y más aún en el Nuevo Testamento, donde nosotros ya podemos vernos a nosotros mismos redimidos, redarguidos por Dios, y vernos en una posición maravillosa, en una posición única, que es la que nos corresponde como hijos y herederos además. ¿En qué poder estamos operando nosotros? Ahí tenemos que nosotros miren, ¿en qué poder estoy operando yo? Es que se me hace difícil. Es que no sé si podré. Esto es muy duro. ¿Para quién? ¿En qué poder estoy operando yo? Si estoy operando en el poder correcto, pues adelante. Es que yo no puedo, pero el Señor puede. Es que yo no sé, pero el Señor sabe. ¿Qué necesito? Fe. ¿Qué necesito? Creer. ¿Y qué necesito? Permanecer. Entonces,
El Señor nos ha prometido cosas maravillosas. Todas sus promesas están provistas, todo en el poder de Dios. Y esto no opera en el poder humano, solamente opera en el poder de Dios. Así que todos esos no podré, no sé, o qué pasa, tantas situaciones, ¿no? En el proceso van a ir siendo eliminados, porque nuestra seguridad ya no está en nosotros mismos, porque nuestra seguridad está en Dios. Mi seguridad está en Él, está en lo que Él dice y a dónde Él me quiere llevar. Entonces, para entrar a esta fe que el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros, es necesario que el Espíritu Santo nos llene de revelación. Y así ir creciendo en entendimiento. Y nos va a enseñar cómo nosotros podemos vivir la parte que nos corresponde de este pacto maravilloso, ¿no? Este pacto que nos constituye hijos en la semejanza de Jesús. Todos este proceso, pues, de acuerdo a la sinceridad en que nosotros vengamos al Espíritu a hablar con Él, lo va a hacer. Va a haber revelación y va a haber entendimiento también. Así que para Dios el hablar sus palabras crea un compromiso. Y ese compromiso asegura que Él va a cumplir aquello que lo declaró y que Él la va a cumplir en la dimensión de su capacidad. Miren, ¿y de qué es capaz? De todo. Dios la va a hacer. Dios la va a cumplir. Así que el llamado es, vengamos a fe y permanezcamos en ella para llegar a esa semejanza maravillosa de nuestro hermano, Jesucristo, y venir a libertad, a esa libertad que estamos siendo invitados y conocer esa verdad maravillosa que es Cristo en cada uno de nosotros, esperanza de gloria. Amén.